Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, damos gracias una vez más por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra, de reflexionar en ella, de meditar en ella, sabiendo que tú hablas a nuestros corazones y que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace lo que tiene que hacer. Te rogamos, por tanto, Señor, que sea prosperada tu palabra hoy en medio de nosotros. En Cristo nuestro Salvador, te lo rogamos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Nos corresponde en esta mañana meditar en el Salmo número 78, uno de los salmos más extensos de la Escritura, pero uno de los salmos que en medio de la devastación que puede vivir el pueblo, que pueda estar atravesando el pueblo del Señor, trae también ánimo, trae también consuelo a la iglesia. Les ayuda a recordar que Dios ha establecido un pacto con su pueblo y que lo que Dios ha dicho permanece firme por su soberana gracia. Y esto es motivo de consuelo, esto es motivo de aliento, de fortalecimiento en la fe. Habían pasado muchos siglos después de David y el pacto que Dios hizo con él seguía vigente. La promesa no había dejado de ser fiel. Y es lo que el profeta inspirado en el Salmo 78 nos presenta. Un salmo instructivo, como dice nuestro título, atribuido a Asaf, o uno de sus descendientes propiamente. Y como nos sugiere este título, también no inspirado en nuestra traducción, el autor nos deja ver la fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Esto por medio de un llamado que es el objeto de nuestra meditación el día de hoy. Este llamado del profeta, en nombre del Señor, dice: escucha, pueblo mío, mi instrucción. Pensemos en este llamado: escucha, pueblo mío, mi instrucción. Noten que no es un llamado a extraños, no es un llamado a aquellos que están lejos, sino que es un llamado a los que hacen parte del pueblo del pacto, a los que se distinguen ya por ser parte del pueblo de Dios. Así que si tú eres parte hoy de ese pueblo del Señor, escucha el llamado que Dios hace por medio del profeta, al decir: escucha, pueblo mío, mi instrucción, con atención y con humildad. Escucha, pueblo mío, mi instrucción, con atención y con humildad. Esto es lo primero que encontramos en este salmo. Este salmo es otra de las respuestas que se están dando a estos sentimientos de devastación del pueblo en el libro tercero de los Salmos, donde se está insistiendo en la fidelidad de Dios a su pacto para que tengamos consuelo y confianza en Él. Pero llama la atención sobre el fracaso continuo que ha tenido el pueblo de Dios a sus obligaciones pactuales. Con un imperativo inicia la instrucción del salmista diciendo: escucha, presta atención, presta oído, atiende, pueblo mío. No sigan razonamientos equivocados, no sigan sentimientos inadecuados, sino escucha con atención, escucha con humildad lo que Dios tiene que decir respecto a tu relación con Él, respecto a tu condición como hijo del pacto. Quiera Dios hoy también, hermanos, darnos oídos para oír, corazón para entender, para prestar atención y ser humildes ante la instrucción de Dios. Es la instrucción de Dios. Versículo 1, versículo 2: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca con proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Si bien es un profeta que nos está hablando en nombre de Dios, finalmente es la instrucción de Dios. Es el llamado de Dios a su pueblo. Se nos llama la atención sobre la forma de dar esta instrucción. Él dice que va a acudir a hechos poderosos de Dios en el pasado. ¿Se acuerdan que en el salmo anterior, los inmediatamente anteriores, se meditaba precisamente en esos hechos poderosos de Dios en el pasado? Y dice: voy a establecer unas analogías que permitan impartir de una manera sencilla, de una manera clara, pero de una manera impactante, las enseñanzas que las obras de Dios en el pasado traen para nosotros en el presente.
¿Se acuerdan ustedes el gran profeta en Mateo 13 del 34 al 35? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino precisamente a declararnos también la voluntad del Padre. Utilizó analogías y declaró la voluntad de Dios que era desconocida por muchos, incluso dentro de su propio pueblo, pero que había sido revelado desde la antigüedad y que Dios tenía planteado también, había propuesto declarar. Recordemos ese testimonio, Mateo 13 del 34 al 35, ¿qué dice? Pueden leerlo, ¿qué dice? Mateo 13, 34 al 35. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Aquí se está llamando la atención al cumplimiento de estas palabras. Así que hay de aquel que no escuche a este profeta, hay de aquel que menosprecie al que habla desde el cielo. No es la instrucción de un mero profeta, de un simple mortal, sino que es la instrucción de Dios. Escucha con atención y humildad, porque es la instrucción de Dios. Instrucción que ha sido preservada, que ha permanecido por generaciones. El versículo 3 nos declara que la generación de entonces había escuchado de las generaciones anteriores, había escuchado de sus padres lo que Dios había hecho. Hubo un testimonio histórico, verídico, que les hizo recordar las maravillas de Dios a favor de su pueblo, la fidelidad de Dios en levantar un pueblo para sí. No era una mera tradición que ellos conservaban, no era simplemente un conjunto de conocimientos que de pronto se transmitían, pero que no afectaba para nada su manera de pensar, sino que era una enseñanza consistente que mostraba cuál era el carácter de Dios, permitiendo así a las generaciones nuevas creer la promesa del pacto y andar conforme a esa promesa del pacto. Como vamos a ver en el resto del Salmo, esta promesa no se mantuvo por la fidelidad del pueblo, no se mantuvo por su propio esfuerzo, sino por la fidelidad incondicional de Dios. ¿Se acuerdan que Dios prometió a Abraham ser su Dios y el Dios de su descendencia para siempre? Luego entonces podemos decir, esta instrucción había sido preservada por Dios mismo, para hacer siempre presente su testimonio en medio de su pueblo. Leamos el verso 3, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Esto nos llama entonces a escuchar con atención, a escuchar con humildad, ya que no estamos frente a la enseñanza de un simple mortal, sino ante la realidad de la instrucción de Dios mismo. Y nosotros, por su gracia, hoy somos su pueblo llamado a atender esta instrucción. Y esta instrucción es un mandamiento para el pueblo de Dios. En segundo lugar, decimos, cuando escuchamos este llamado, escucha pueblo mío mi instrucción, se está dando un mandamiento para el pueblo de Dios. Versículos 4 al 7, vamos a leerlo juntos. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es un compromiso pactual reconocer lo que Dios es, lo que Dios hace. Es un compromiso pactual confiar en Dios, creer a sus palabras, creer a sus promesas. Es un compromiso de la generación actual enseñar a la siguiente generación, y estos a los venideros.
en sus compromisos pactuales. Dios es nuestro Dios y el de nuestra descendencia para siempre. Así que tenemos un gran compromiso, y este compromiso fue mandado a los padres. No se puede encubrir la enseñanza de Dios a los hijos. El profeta le está diciendo aquí a los padres: no pueden ser negligentes en este mandamiento. No pueden dejar que sus hijos se levanten como si fueran una generación sin Dios, como si no conocieran al Dios de sus padres. La generación presente a la época del profeta había recibido de generaciones anteriores las grandes verdades acerca de la grandeza de Dios, acerca de sus maravillas para con su pueblo, acerca de su pacto, y no podían ocultar estas verdades. No podían dejar de lado estas instrucciones. Este fue el mandamiento de Dios por medio de Moisés. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6 y leamos de los versos 4 al 9. Y miren el carácter de este mandamiento, de esta directriz de parte de Dios mismo. Deuteronomio capítulo 6, versos 4 al 9. Leamos juntos. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padres, hoy aquí no pueden ocultar a sus hijos lo que otras generaciones les han legado por medio del testimonio consignado en las Sagradas Escrituras. Lo que han estado aprendiendo de Dios por medio de su palabra. Es su deber instruir a sus hijos en estas verdades. Y si no lo hacen, Dios se lo demandará. Pues precisamente esto es mandado a los padres: enseñar a los hijos. Otra vez, en el versículo 5 del Salmo 78 nos dice: Dios estableció su ley, Dios estableció su testimonio para que lo cuenten a sus hijos, para que lo enseñen a sus hijos. Fue Dios quien estableció tal instrucción, pero específicamente la ley de Dios dada al pueblo de Israel, decía el salmista, decía el profeta, lo mandó a nuestros padres. Pero esta ley, que es el testimonio de la misma presencia de Dios entre su pueblo, debe ser enseñada a los hijos. Sabemos que los aspectos ceremoniales de la ley, al ser cumplidos por el sacrificio perfecto de Cristo, no son obligatorios hoy día. No se nos demanda hoy día. Fueron totalmente cumplidos. Pero cuando hablamos de la ley moral e incluso los principios de la ley civil, cumplidos también por Cristo, siguen vigentes el día de hoy. Y se demandan del cristiano, ya no como una obligación para alcanzar su salvación, sino precisamente como una expresión de que, siendo salvos, conocen cuál es la voluntad de Dios y buscan andar en ella, como evidencia de someterse gozosamente a esa voluntad de Dios expresada en su ley, entendiendo por la ley toda la instrucción de las Escrituras, de la palabra de Dios que hoy tenemos consignadas en la Biblia. Ustedes y yo debemos conocer la ley de Dios y someternos a ella. Ustedes y yo debemos enseñar a nuestros hijos, y ustedes, hijos, a su tiempo, cuando tengan sus propios hijos, tendrán que también enseñarles, instruirles en la ley de Dios. Ese es su deber. Así manda el Señor. Y estos a las siguientes generaciones hasta que Cristo venga. Y debo insistir en algo que ustedes me han escuchado varias veces. No es el Estado ni la iglesia en primer lugar, sino los padres los que tienen la responsabilidad de instruir a sus hijos en la santa ley de Dios.
en su palabra, en las enseñanzas de Dios. Lo acabamos de leer en Deuteronomio. Padres, cuidado con entregar sus hijos al Estado o incluso a una iglesia apóstata que ha abandonado la santa ley de Dios. El legado recibido y que debe ser enseñado a las siguientes generaciones es para que estas generaciones confíen en Dios y guarden sus mandamientos. Versículos 6 y 7 dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Se nos manda estrictamente a transmitir una verdadera tradición, no aquellas tradiciones carentes de sentido que la gente practica sin tener claridad, sin entender el porqué de las cosas, y que simplemente es un ritual y que no hay nada en su corazón, aunque practiquen cosas externas. No es una mera tradición sin sentido, sino una instrucción sana, una instrucción adecuada, una instrucción relevante para todos los tiempos. Ay, es que la Biblia se escribió hace tanto tiempo y ya está pasada de moda. No, sigue siendo relevante hoy día. La ley de Dios sigue siendo relevante para nosotros también hoy. Y para que las generaciones venideras, dice el salmista, pongan su confianza en Dios y no en los ídolos. Para que confíen en el Dios vivo y verdadero, no en los ídolos, cualesquiera que estos se llamen. Nuestra sociedad está repleta de ídolos. La gente tiene muchos ídolos, pero la instrucción de Dios es precisamente para que confiemos en Él y saquemos toda clase de idolatría y confiemos únicamente en el Señor. Dice: para que ellos disfruten de un verdadero bienestar que trae el entendimiento correcto de la fidelidad de Dios a sus promesas, a su pacto, de lo conveniente que es su ley y su instrucción. Y recuerden, hermanos, el mejor bienestar que tenemos para nuestros hijos no es mandarlo a la mejor universidad de Egipto. El mejor legado para nuestros hijos es que crezcan en el temor de Dios, que vivan para la gloria de Dios, que sirvan al Señor, que teman a Dios. Ese es su mejor legado. Hay padres que se preocupan porque sus hijos a los 3 años dominen diferentes idiomas, y entonces tienen que meterlos todo el santo día en academias, en actividades, en colegios extenuantes. Y lo peor de todo, sin temor de Dios en su corazón. Los padres cómodamente se deshacen de su responsabilidad y que el colegio me instruya a mis hijos. No es así. La Biblia no enseña eso. Y por eso es que vemos que crecen hijos. Incluso vemos una triste realidad. Vemos muchachos que crecieron en la escuela dominical, pero crecieron es un decir, porque duraron 1 hora o 2 horas, pero duraron 40 en manos de una enseñanza de una sociedad anti-Dios, como la que vemos hoy. Y por eso lo escuchamos a los 18 liberándose del yugo opresor de sus padres, diciendo: soy mayor de edad y ahora hago lo que me dé la gana. ¿Quién les enseñó eso? ¿Los profes de escuela dominical? A quienes se lo entregaron por 40 horas a la semana. Eso les enseñaron, esa barbaridad. Y después se preguntan: ay, ¿qué pasó conmigo? Usted lo entregó. Padres que viven llorando y reclamando: ¿qué pasó con mi hijo si él estuvo en la iglesia, él creció en la iglesia? Pero usted se lo entregó a un estado sin Dios. Usted quiso que lo educara un impío, que lo educara un sistema alejado de Dios. ¿Cuál es el resultado? Ahí está. Hermanos, esta es la evidencia transmitida
transmitir la enseñanza, transmitir la verdad de Dios, guardar sus mandamientos, es la evidencia de una fe verdadera, de una confianza real en Dios, de amor a Dios, que se obedezcan sus mandamientos. Cristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Del resto, ¿qué podemos decir? Solo palabras. ¿Sí? No hay verdad, no hay sinceridad. No olvidemos, la Biblia nos dice: obedecer es mejor que los sacrificios, que las palabras bonitas. Hay gente que tiene la capacidad de expresarse muy bien y de decir palabras bonitas y hacer sentir bien a los demás. Chévere, pero no es suficiente con eso. Se pueden quedar en palabras bonitas. Los hijos: ay, papito, mamita, cómo te amo, pero son rebeldes. ¿Cuál amor si son rebeldes? Si son desobedientes, ¿qué amor hay ahí? Amor implica obediencia a la palabra de Dios, a la instrucción de Dios. Nuestro deber entonces como padres es enseñar a nuestros hijos la instrucción de Dios, para que ellos a su vez instruyan a sus hijos y a las siguientes generaciones, confíen en Dios y guarden sus mandamientos. Pero ¿qué tanto lo hemos entendido? ¿Qué tanto lo hemos comprendido? ¿Y qué tanto estamos comprometidos con ello? Permitimos que la televisión, Netflix, el internet o el gobierno sea el pastor de nuestros hijos. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero hoy día, para muchos, el internet, el streaming, el celular es su pastor. Y piensan que nada les va a faltar porque tienen esto. O hasta el gobierno. ¿Pueden nuestros hijos distraerse y quedarse congelados frente a una pantalla por horas, pero se fastidian durante algunos minutos que están recibiendo la instrucción en la palabra de Dios? ¿A usted le parece eso normal? Hay, pastor, hay que comprender, es que los niños no se pueden quedar todo el culto allí, prestar atención. Mira, hasta los viejos nos dormimos, ahora un niño se va a quedar así. Ponga a ese niño y ponga a ese viejo a ver televisión, a ver una película que le interesa. ¿Cuántas horas se demoran ahí? Las películas más taquilleras, ¿cuánto duran? Lo que dura un sermón. ¿Cuánto duran esas películas? 2, 3 horas. Y hay unas peores que le gustan aquí a este muchacho, que duran todo el día. ¿Y quién se va a sentar a ver todo el día una película de esas? Yo no lo hago. Parece fastidioso. Pero, se ve en la película todo ese tiempo. Suéltele un celular a uno de estos niños que están acá. A ver si no son capaces de durar todo el santo día jugando con el celular. Díganme si no es cierto. Pero cuando vamos a hacer el devocional, tiene que ser corto. Tiene que ser menos de 15 minutos porque se duermen. Y la enseñanza en la escuela dominical, eso tiene que ser corto. Y hay que ponernos a hacer actividades y que peguen y que rayen y que hagan acá y allá. Porque si no, entonces no se van a distraer. No vinieron a distraerse. Vinieron a aprender la palabra de Dios. Así que, como decimos, ojo con eso. Cuidado. Hermanos, hay que aterrizar las cosas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos legando a nuestros hijos? ¿Cuál es el legado? En tercer lugar, el salmista, al decir por parte de Dios: escucha, pueblo mío, mi instrucción, claramente dice: no sean infieles. No sean infieles. Leamos el versículo 8, por ejemplo. No sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Estas palabras son muy duras, son muy fuertes. ¿Cómo se describía a esa generación? Como contumaz y rebelde. Busque el significado de la palabra contumaz en la RAE o contumacia, y se nos dice que es tenacidad, persistencia, dureza en mantener un error.
mantener un error de esa forma. Ser persistente, ser tenaz, pero para mantener un error, para hacer lo malo. El propósito de conocer, de transmitir los mandamientos, las enseñanzas de Dios a las siguientes generaciones es precisamente para que sean fieles al pacto de Dios, al pacto que Dios ha establecido con ellos. No es meramente que conozcan una historieta, como tristemente ha pasado por años en escuelas dominicales, que no son apoyadas de manera consistente y comprometida por los padres que saben que es su deber instruir a sus hijos. Y pues lo contrarrestan otras horas, 40 horas semanales de instrucción pagana en aquellas instituciones que han dejado a un lado la palabra de Dios y han abrazado la palabra del Estado. El profeta nos dice: no sean infieles al rebelarse contra Dios, como esa generación que con tenacidad y dureza han querido mantener errores, vanidades, idolatrías, alejados de la verdad. Eso es contumacia. La generación que Dios sacó de Egipto y que vagó en el desierto por 40 años fue una generación, se nos dice acá, contumaz y rebelde. Hay gente tenaz, hay gente que se esfuerza, o decimos acá un término coloquial, son unos berracos para trabajar, dicen algunos, ¿cierto? Es decir, una persona que trabaja bastante, que a pesar de las dificultades sigue trabajando, se esfuerza, aún con dolor, con ciertas limitaciones, pero sigue trabajando. Pero tenacidad para hacerlo mal, también lo vemos. Gente que persiste en hacerlo mal. La generación que entró después en Canaán y empezó a disfrutar las bendiciones de la tierra prometida, también se rebeló contra Dios. Yo les pedí a mis hermanos que leyeran en casa el resto de los versículos de Salmo 78, no lo alcanzamos a hacer acá hoy, son 72 versículos, pero el resto de los versículos hablan de esta rebelión del pueblo, tanto los que estaban en el desierto como los que estuvieron en Canaán. Una y otra vez se rebelaban contra Dios. El versículo número 9 hasta el final habla acerca de eso. Estas generaciones actuaron con un mismo patrón. Como comenta Barnes, dice que ellos cedían a cualquier impulso repentino de pasión, incluso cuando les llevaba a rebelarse contra Dios. Gente que se mueve por impulsos. ¿Sí entiende lo que le digo? Que es moverse por impulso. Me vino esto a la cabeza, este deseo, y pum, voy y lo hago. Sin reflexionar, sin pensar si eso es adecuado o no, sin considerar las consecuencias. El mismo Señor Jesucristo nos dice que si alguien va a edificar una torre, ¿qué tiene que hacer primero? Tiene que sentarse y calcular. Ingenieros, arquitectos, antes de hacer un edificio, de hacer una construcción, hay que diseñar adecuadamente, hay que calcular el costo de lo que queremos hacer para ver si tenemos con qué. Porque de lo contrario, imagínense, empezamos y ahora ¿qué hacemos? ¿Queda a mitad de camino la construcción? ¿O si queda apenas empezando? Hermanos, no podemos movernos por impulsos. Podemos tener esa tendencia natural. Y por épocas hay gente que dice, bueno, voy a trabajar, en este tiempo voy a trabajar en esto. Ay, no me gustó, voy a trabajar en lo otro. Y así, y va rotando y va haciendo, o me meto en este proyecto, después me meto en el otro. Y como que no tiene ninguna solidez, ninguna firmeza, no lo hemos encaminado en nada, porque se mueven por impulso. Pero ¿cuáles eran los impulsos de esta gente en el desierto? ¿Se acuerdan? Uno de sus impulsos era: devolvámonos, nombremos capitanes y devolvámonos, vámonos para Egipto otra vez, porque aquí en Egipto estábamos esclavos, sí, pero comíamos delicioso. ¿Ah? ¿Cómo les parece? En cambio aquí estamos aburridos de esa comida que nos da el Señor.
Pero dice el Salmo que le dio comida de nobles, de reyes. Lo sustentó con pan del cielo. Pero ellos se fastidiaron. Ay, no, qué jartera comer todos los días eso, ¿no? ¿Alguna vez han luchado con sus hijos por la comida que les da? Ay, sopita otra vez. Y cosas así. Y la gente se queja. Y la gente desagradecida. No tenían, el problema con esta gente que se movía por estos impulsos es que no tenían convicciones firmes, no estaban arraigados y cimentados en la verdad, y su conocimiento de Dios era muy liviano, a pesar del poderoso testimonio que tuvieron de las obras del Señor. Por ejemplo, cuando los sacó de Egipto, Dios les dio una señal visible de su presencia. ¿Se acuerdan que iba de día una columna de nube y de noche una columna de fuego? Dios se encargó de que visiblemente tuvieran esta ayuda. ¿Lo necesitaba Dios? No, ¿acaso no tenían ellos simplemente que creer, Dios está con nosotros y punto? Pero Dios condescendió con ellos, entendiendo su debilidad, y les da estas señales para que vean que Dios está presente, que Dios no los deja y que Dios los estaba guiando. ¿Y cómo los sacó de Egipto? Con potentes señales. En el Salmo se nos relatan las plagas que Dios trajo sobre Egipto, como Dios castigó a esa nación con estas plagas y los sacó a ellos y los llevó por el desierto. Dudaron, estando en el desierto, que Dios les pudiera dar agua. ¿Y qué pasó? En 2 oportunidades salió agua de la roca. Hubo 2 eventos en los cuales Dios les dio agua abundante. Pero pensaron, listo, nos dio agua, pero ¿será que nos puede dar pan? Y entonces Dios en su misericordia les dio pan. Pero no eran agradables a Dios con estas quejas. Luego se quejaron, ¿ay, será que también puede armar mesa acá y darnos comida? Y sabemos la historia, ¿no? Vinieron las codornices y la cantidad de comida y se saciaron hasta el punto de haber logrado enojar al Señor por su desconfianza, y estaban comiendo todavía y desaforadamente, insaciables, se quejaban por todo, pero estando comiendo ahí, y la Biblia utiliza una expresión como en el Nuevo Testamento escuchamos la lujuria, un deseo insaciable, un apetito insaciable. Estaban comiendo desaforadamente y allí viene el juicio de Dios. Y murieron muchos. Es el fuego del que nos habla acá. Comenta también este autor: el espíritu de queja no había sido apaciguado por un sorprendente e indudable milagro realizado a favor de ellos. Un milagro que demostró que Dios tenía todo el poder necesario para satisfacer sus necesidades. Esta gente, mis hermanos, no creyó a Dios, no creyó a sus promesas, y a pesar del juicio del pecado, persistieron en su rebelión contra Dios. Leamos el versículo 33, verso 33 del Salmo 78. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Perdón, el 32 decía: con todo pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Y como consecuencia, en el verso 33, Dios los dejó vagando en el desierto, terminando sus días sin obtener fruto alguno, dando vueltas en un desierto. Triste. En ocasiones el juicio de Dios lograba que esta gente se volviera al Señor, que le buscaran. Dice el salmista, si los hacía morir, entonces solícitos buscaban a Dios. En Canaán pasó algo similar. ¿Se acuerdan? Entraron a la tierra de Canaán, empezaron a disfrutar las bendiciones de Dios allí y se olvidaron de Dios. Y empezaron a servir a los ídolos de Canaán, a los ídolos de las otras naciones. Se dejaron contaminar allí sí de unas prácticas paganas, perversas. Pero si el Señor mandaba un juicio, entonces ahí sí, Señor, líbranos, Señor, ayúdanos. Buscaban entonces a Dios. Pareciera que por algún momento pensaron, reflexionaron que Dios era su único refugio, su única defensa.
pero no fueron firmes en esta reflexión. Su corazón en realidad no fue afectado por esta verdad. En el desierto se quisieron devolver para Egipto, olvidando cómo Dios los había sacado de esclavitud. En Canaán se apartaron de Dios adorando a los ídolos cananeos, por lo cual se castigó muchas veces. Definitivamente, como dicen los versículos 56 al 59, se volvieron como un arco torcido, un arco engañoso, que si iba a lanzar la flecha no iba en la dirección que se colocaba, sino que cerraba el blanco, porque el arco estaba torcido y no se podía enderezar. Se volvieron como arco engañoso que no podía cumplir su objetivo. Las promesas de este pueblo, el apego de este pueblo al pacto de Dios falló por completo. Pero nos dice el salmista, Dios ha sido misericordioso. Vayamos al 38 y 39. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. El salmista deja ver que a pesar de la rebelión de este pueblo, Dios permaneció fiel y le mostró bondad, le mostró condescendencia ante su miserable condición. Acá es pertinente también otro comentario que nos dice, en su trato con ellos, Dios tomó en cuenta la naturaleza caída, su formación, sus tentaciones, sus pruebas, sus debilidades, y los juzgó en consecuencia. Pero dice la Escritura que aún el Señor les permitió seguir con vida. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros como gobernadores de ese pueblo ante las repetidas rebeliones? Yo los hubiera acabado de una vez. Yo los hubiera acabado de una vez. Gracias a Dios que Dios es misericordioso y que Dios ve cuál es la condición que realmente tenemos. Es triste, pero sí son polvo, y por eso le mantuvo la vida, le mostró su misericordia. Es triste nuestra condición por causa del pecado, una naturaleza inclinada al mal. De hecho, el Señor Jesús, cuando invita a sus apóstoles a que oren con Él, allí en el Getsemaní, Él les dice, velen en oración, permanezcan en oración. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Y a qué se refiere con la carne? ¿A este cuerpo? Simplemente a nuestra condición inclinada al pecado, ¿sí? A esa naturaleza que tenemos inclinada hacia el pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, esto es una muy buena noticia, castigó al pecado en la carne en su Hijo Jesucristo, quien no tenía una naturaleza pecaminosa, pero se ofreció por los que sí la tenemos, y así poder redimirnos. Gracias a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos ha mostrado la eterna misericordia de Dios hacia su pueblo, la fidelidad de Dios para con un pueblo infiel. Esto debe llevarnos a humillarnos ante el Señor, a escuchar atentamente su instrucción, para no ser semejante a este pueblo rebelde y contumaz que se alejó de Dios, para no imitar el ejemplo nefasto de infidelidad contra nuestro Salvador, incluso en nuestras relaciones, para que no usemos tal severidad que ni Dios ha querido usar con su pueblo. Y aquí creo que muchos debemos arrepentirnos por ser más severos o pretender ser más severos que Dios. Yo les acabo de decir, yo hubiera acabado con ese pueblo y debo arrepentirme por ese pecado, por pretender mayor severidad que Dios. Dios ha sido el fiel pastor, decía también el salmista. A lo largo de toda esta declaración, el salmista destaca el pastoreo del Señor en el desierto, en Canaán, y hasta en los días del salmista, Dios seguía firme en su oficio de pastor de su pueblo. Leamos
algunos versículos. Versículo 52. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Y 53. Los guió con seguridad, de modo que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. Cuando los saca de Egipto, dice, los lleva como ovejas, los lleva como su rebaño, los conduce siendo él su pastor. Versículo 54. Los trajo después a las fronteras de su tierra santa, a este monte que ganó por su mano derecha. Incluso entrar a la tierra prometida hacía parte del pastoreo de Dios. Vayamos ahora al versículo 70. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Todo el Salmo nos deja ver que Dios guió al pueblo como el pastor hace con su rebaño. Esto es, gobernándolos y proveyendo para sus necesidades. Siendo David ejemplo de este pastoreo especial de Dios, de acuerdo a las promesas hechas a la tribu de Judá, de la cual vendría el legislador, y no precisamente de la tribu más grande, que era la de Efraín. Y en este capítulo, se nos dice que la tribu de Efraín fue desechada. Y acuérdense que la tribu de Efraín representaba a las 10 tribus del norte cuando el reino se dividió. Y fue el primero en ser deportado. Y se mantuvo por un buen tiempo Judá. Hace esa alusión a ese reino dividido. El salmista entonces nos dice, el lugar de la presencia de Dios inicialmente estuvo con todas las tribus y especialmente la tribu del norte en Silo. Pero se acuerdan que cuando ellos pecan contra Dios, los filisteos toman el arca, se la llevan de Silo y ya no vuelve a estar allí. Y cuando el arca por fin regresa, pasados muchos años, y David ya es rey, ¿a dónde la llevan? ¿Se acuerdan? A Jerusalén, al monte de Sión, donde luego se va a erigir un templo. Termina el Salmo diciéndonos que Dios ha sido fiel a su pacto, que Dios ha sido fiel a sus promesas, que Dios le ha dado un pastor. Aquí se reconoce, se ha cumplido el pacto de Dios en David. Pero sabemos a quién apuntaba o a quién representaba a David. Dios mismo, dice el salmista, seguiría siendo su pastor. Y es interesante que termine el Salmo en esta forma, señalando precisamente a ese pastor, que como sabemos, no es más que sombra de Cristo, nuestro buen pastor, en quien Dios cumple todas las promesas hechas a David, todas las promesas hechas a su pueblo, en quien se nos muestra el fiel cuidado y gobierno de Dios. Así que como pueblo del Señor hoy, nosotros tenemos la responsabilidad de escuchar la instrucción de Dios. Como el pueblo de aquel entonces, no hay ninguna razón para ser rebeldes contra Dios, para persistir con tenacidad y dureza en nuestros errores. Más bien, somos llamados al arrepentimiento y fe, a escuchar nuevamente que nuestro Dios, el Dios del pacto, ha sido fiel y permanecerá fiel a su pacto, que es debido a sus muchas misericordias, que no hemos sido consumidos a pesar de nuestras rebeliones. Que hoy escuchemos, hermanos, como pueblo del Señor, su instrucción con atención, que podamos nosotros mismos confiar en Dios, cumplir nuestro mandato de enseñar a nuestros hijos a confiar en Él, y que estos a su vez enseñen a las siguientes generaciones las maravillas de nuestro Salvador, para que confíen en Él y guarden sus mandamientos. Ese testimonio firme que Dios ha dado en medio de su pueblo. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos muchas gracias. Gracias por permitirnos meditar en esta porción de tu palabra, mostrándonos cuán fiel has sido tú a tu pacto, a tus promesas, y cuán necios, cuán rebeldes y contumaces hemos sido nosotros. Porque aún en esta generación debemos confesar que somos rebeldes contra ti, que no hemos creído, que no hemos confiado plenamente en ti como es debido, y que muchas veces nos hemos alejado de ti, Señor. Hoy te rogamos, tú que eres el Dios de toda gracia y de toda misericordia,
que perdonó una y otra vez a su pueblo. Perdone, Señor, también nuestras iniquidades, perdone nuestras rebeliones. Señor, y nos ayudes a comprender tu gran fidelidad. Al meditar hoy en este salmo de instrucción, nos den la gracia de apartarnos de nuestros ídolos, apartarnos de todo pensamiento, de toda actitud que no es conforme a tu verdad, y buscarte, Señor, en arrepentimiento y fe, en verdadera confianza en ti, en disposición de hacer lo que es correcto, lo que es agradable delante de tus ojos. Ayúdanos por amor de tu nombre, oh Rey, y que por tu misericordia podamos realmente volvernos a ti y podamos atender al llamado de confiar en ti, guardar tus mandamientos e instruir a nuestros hijos en ello, y que nuestros hijos aprendan también a guardar tus mandamientos y enseñar a la siguiente generación hasta que Cristo venga. Ayúdanos, Padre Celestial, y te ruego, bendice cada familia aquí presente, Señor. Por amor de tu nombre, bendice estas familias, para que estas familias perpetúen tu nombre, la obediencia a tu verdad, a tu palabra, para tu gloria y tu honra. En Cristo nuestro Salvador oramos y damos muchas gracias.